donde se establece o se abre, digamos, esta posibilidad de que el numeral 2 sea penado con cadena perpetua en ciertas circunstancias. Recuerden que antes la cadena perpetua era para los menores de 7. Pues bueno, ahora se abre esta posibilidad. Dice, si la víctima, dice ahora, tiene entre 10 años y menos de 14, la pena será no menor de 30 ni mayor de 35 años, dice. Pero dice ahí, en el numeral 2 la pena será de cadena perpetua, es decir, en este supuesto de rango de edad, si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé una especial autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar su confianza en él. En ese supuesto, sí cabía pena, cadena perpetua. Finalmente, la ley 30.838, que es la de agosto del año 2018, donde se eliminan los incisos y las situaciones agravantes y condena con cadena perpetua las violaciones sexuales a menores sin importar el rango de edad. Dice, el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto, parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, en este caso con un menor de 14, será reprimido con pena privativa de cadena perpetua. Revisado esto, luego vamos a ver a detalle cómo has plasmado cada uno de estos aspectos. Vamos a entrar ahora a determinados aspectos referidos al delito de violación sexual y actos contra el pudor en agravio de niños, niñas y adolescentes. Yo tanto recapitulando lo anterior, pero ya entrando en este foco del tema. La violación sexual de menores de edad es uno de los delitos, como ustedes saben, por eso hicimos la reseña cronológica, que son severamente castigados en nuestro ordenamiento penal debido precisamente a esta especial vulnerabilidad de la víctima y las consecuencias devastadoras que este tipo de agresión, sin lugar a dudas, puede generar en la vida. De esta manera, consideramos que este delito se fundamenta en base a tres ejes fundamentales que sustentan esta gravedad y la necesidad de protección jurídica, esta protección jurídica especial o protección jurídica reforzada, como la llama nuestro legislador, ¿no? Y son tres ejes fundamentales. Uno inferior, digamos, referido al desarrollo físico y psicológico del menor. El otro es la tutela constitucional del interés superior del niño y finalmente la protección del desarrollo del futuro de los niños, niños y adolescentes. Vamos a ver muy puntualmente cada uno de estos. Uno, el desarrollo físico y psicológico de menor, a lo que es este primer eje hace referencia es el hecho de que los menores de edad se encuentran, y esto lo sabemos todos, dentro de un proceso de desarrollo incompleto, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. De hecho, están en eso, desarrollo, ¿no? A diferencia de los adultos, los cuales, digamos, los niños y adolescentes aún no han alcanzado su madurez suficiente para comprender plenamente las implicancias de una relación sexual, mucho menos, lo decíamos cuando hablábamos del bien jurídico, indemnidad sexual, mucho menos para consentir o defenderse de un acto sexual, un acto de violencia sexual. El segundo eje es la tutela constitucional del interés superior del niño. Creo que siempre hemos escuchado mucho de esto y seguramente han escuchado de esto en la clase con la profesora Tania Bocanegra en la sesión anterior, ¿no? Este se fundamenta en este principio constitucional y derecho internacional del interés superior del niño, recogido entre otros en la Convención sobre los Derechos del Niño y en nuestra Constitución también propiamente dicha, y que establece no otra cosa, sino que en todo, digamos, el interés superior del niño obliga a los estados a adoptar medidas de protección especiales en los casos que involucren la integridad de los menores, que en el ámbito penal esto significa que cualquier agresión sexual cometida en contra de un menor debe ser tratada con máxima rigurosidad, tanto a nivel de la investigación, que tiene que ser oportuna, inmediata, y en el procedimiento también, como en la sanción. Y desde luego también aquí en la protección constitucional del menor implica que se le debe garantizar, obviamente, un entorno seguro
donde puedan crecer y desarrollarse plenamente libres de cualquier tipo de violencia y abuso. Y el tercer eje es esta protección del desarrollo futuro de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se enfoca en esta protección del desarrollo de los menores de edad y este afecto lo que reconoce es que las secuelas de una violación sexual no son por lo general inmediatas, ¿no? Ustedes saben, sino que pueden extenderse, de hecho se extienden a lo largo de la vida de la víctima, afectando su salud mental, física y sobre todo emocional, ¿no? Este trauma que se experimenta un menor como resultado de una agresión sexual puede interrumpir su desarrollo normal, afectando esta capacidad de formar relaciones saludables, ¿no? Este rendimiento o incluso cualquier tipo de rendimiento, cuestión en la que pueda estar inmiscuido, el rendimiento académico, por ejemplo, y su integración social también, ¿no? Muchos de estos niños tienen que pasar por extensos tratamientos de carácter psicológico, porque las consecuencias a largo plazo de una violación sexual y pueden incluir desde trastornos de ansiedad hasta depresión. Entonces, la ley de protección contra la violencia familiar peruana establece la intervención precisamente del Estado frente al abuso sexual y de luego el Código Penal también en tanto que nuestra legislación pone o establece los delitos denominados como violación sexual a menores de edad y actos contra el pudor que igual conforman este círculo, digamos, de actos de abuso sexual. De hecho, en el artículo cuarto, el numeral quinto del reglamento de la ley 30.036.4 define la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes como toda conducta con connotación sexual realizada por cualquier persona aprovechando su condición o la condición de especial vulnerabilidad de estas niñas, niños y adolescentes, aprovechando precisamente en muchos casos su condición, el cargo, la posición que puedan tener sobre las mismas. Eh, Vamos a cerrar rápido aquí con esta primera parte, con el tema del abuso sexual infantil. La violación sexual, como ustedes saben, y es un tanto de lo que ya venimos hablando, es una modalidad de abuso sexual el cual puede darse de distintas maneras. Vamos a hablar, en primer lugar, de un contacto físico, pero también hay sin contacto físico, hay el abuso sexual intrafamiliar. Entonces, vamos rápidamente a ver el tema del abuso sexual infantil. Y hay aquí estas dos maneras, con contacto físico y sin contacto físico. Contactos, dentro de estos, los que suelen presentarse o darse los casos son contactos bucales en estas zonas genitales, como saben, u otras zonas vinculadas a la actividad sexual y que suelen estar cubiertas por la ropa y estos contactos pueden incluir besos no deseados y otras formas de gratificación oral que puedan existir. Las caricias, frotamientos o tocamientos en las zonas del cuerpo con esta finalidad de excitarse o de explorar el cuerpo del o de la menor de edad, lo cual incluye sin lugar a duda la estimulación de los órganos sexuales de estos menores, ¿no? Igualmente, los frotamientos que la persona abusadora, en este caso, efectúa como por descuido o aprovechando situaciones en donde el cuerpo del menor de edad le sea accesible, y esto, pues, estos pases estrechos o roces que pueden existir. La realización de acto sexual también o el coito, lo cual se denomina propiamente la violación sexual, ¿no? Y esto puede darse mediante la penetración o incluye también, digamos, aquí en otras partes, con otras partes del cuerpo, no necesariamente miembro masculino, sino incluso con objetos o dedos, y esta denominación también, el denominado aquí ingresa el sexo oral, ¿no? De donde también se han definido como una modalidad de violación sexual, lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. El sexo también interfemoral, que consiste en esta realización del acto sexual sin penetración, donde el órgano sexual masculino
se excita precisamente con este frotamiento entre las piernas de la menor. Y finalmente, en nuestra legislación también se incluyen aquí los actos en los cuales no ha habido penetración ni lesiones extragenitales, que se denominan actos contra el pudor y también que tienen pena de cárcel. Y desde luego, estos actos sin contacto físico, que son estos, en los cuales estas otras formas que no implican precisamente este contacto físico, que se suelen acompañar o servir de antesala, en muchos casos, para el contacto físico, como posterior, estar espiando al niño, al adolescente cuando se está vistiendo, exponer los genitales ante él o al menor de edad, o masturbarse, estos casos que se dan a veces, o utilizarlos para elaborar determinado material pornográfico, material indebido que se da en este contexto, tomarles fotos o filmarlos desnudos, también lo vemos mucho. Todo esto lo vamos a desarrollar en la segunda parte de la clase, o hacerlos ver pornografía a los menores de edad, ¿no? Esta incitación por parte de la persona abusadora. Finalmente, el tema del abuso sexual intrafamiliar, y con esto vamos cerrando la primera parte de la clase. El abuso sexual intrafamiliar, o sea, se denomina así cuando el abuso sexual es perpetrado por un familiar, tiene vinculado a un familiar del menor, del niño, de la niña o del adolescente, que esta persona, en general, desde luego, suele tener autoridad sobre él o el menor de edad, y por ser precisamente parte de su familia, está cerca de él o está cerca de ella, lo cual, desde luego, le facilita el acceso cotidiano. Este tipo de abuso es muy dañino, si se dan cuenta, por distintos motivos. Por un lado, al ser él o el abusador, el familiar cercano, quien al contrario de abusarlo, le corresponde protegerlo, que puede cometer este abuso y estar tan cercano y por largo tiempo, sin ser percibido y de distintas formas. Otro aspecto que agrava también las consecuencias aquí es que se rompe y se quiebra aquí gravemente la confianza que el niño o la niña o el adolescente tiene con este familiar que, como le dije antes, en vez de brindarle protección y seguridad, es el que le hace daño. Al contrario, no debería hacerlo. Eso genera un estado de confusión o de contradicción que se enraiza en el menor de edad y que le impide registrar, digamos, conllevar fácilmente el desarrollo personal que pueda tener. Así, el abuso sexual intrafamiliar generalmente queda oculto por estas circunstancias y pocas veces es denunciado, a veces es advertido a la larga y no de manera inmediata, ¿no? Y esto permite que se pueda mantener por mucho tiempo, causándole sin duda alguna un grave perjuicio al menor de edad, como lo dijimos antes, no solamente físico, sino emocional y psicológico, que lo va a llevar por largo tiempo sumergido en esta constante, donde en el caso del abuso sexual intrafamiliar, lo más grave se conlleva, por así decirlo, con el hecho de que el abusador es una persona de su entera confianza, de su círculo más cercano, y que conviven en un mismo ambiente y sin lugar a duda donde la amenaza es latente, y que a la inversa de haber por mandato propio, solo legal o constitucional propio, de que debía de protegerlo, termina más bien abusando. Como ven, dentro de esta primera parte lo que hemos visto son los bienes jurídicos, la tipología en general, la cronología o los antecedentes de este tipo penal, en lo cual tiene que ver precisamente, y los tipos de abuso o los tipos de violencia en los cuales los menores están inmiscuidos, lamentablemente. Segunda parte de la clase, vamos a analizar a detalle cada uno de los tipos penales a los cuales estamos haciendo referencia, y vamos a empezar por el que está contenido en el artículo 170 del Código Penal, que es el delito de violación sexual. Así que hacemos la primera pausa. Entiendo, Reader, es de 5 minutos y luego retomamos.
Sí, doctora, muchas gracias, estimados colegas. Agradezco a cada uno de ustedes que están activando su cámara. Como hago mención, siempre es un compromiso de ustedes con la sesión, con nuestra maestra, pero eso sí, debidamente sentados, ¿sí? Muy bien, entonces unos minutos, esperamos, mientras también ya Fernanda está en sesión. Muchas gracias, Fernanda, ya estás como confitrión para que luego puedas proyectar el siguiente material. Informar, estimados colegas, que esta